Cada día cuando me levanto, espero un mundo mejor, un mundo lleno de flores, un mundo donde no hayan enfermos, un mundo donde todos tengamos pan para comer y un hogar lleno de amor. Definitivamente, yo quiero un mundo mejor. ¿Y tú? En Financiera como Ultrasan, crédito con tasas desde el 0,8% mensual. Venga ya, solicite su crédito. Lo aprobamos en 6 horas, sin fiador. Y gánese hasta el saldo de su crédito y o hasta el valor de su cuota por su pago puntual. Financiera como Ultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Clínica Revivir te ofrece cirugía y consulta general. Somos especialistas en cirugía laparoscópica. Contamos con las mejores instalaciones, atención inmejorable y un excelente equipo médico. Somos líderes en cirugía plástica, vascular, pediátrica, maxilofacial, ginecología y cirugía general. Pues todo esto y más es Clínica Revivir. Clínica Revivir, tu cirugía cuando la necesitas. Hoy tenemos como invitado especial al pastor Roberto Carvajal. Él es encargado de los adventistas del séptimo día aquí en el oriente colombiano. Buenos días, pastor. Buenos días. Bueno, pastor, queremos conocer su origen. Cuéntenos de dónde es y en qué momento de su vida decidió irse para Medellín. Bien, yo vengo de descendencia de tolimense, mi madre tolimense y mi padre huilense, y cuando estaban ellos en su etapa de matrimonio fueron trasladados a Pasto, Nariño, así que tuve el privilegio de nacer en esa tierra, y estando en ese lugar sentí un deseo, una vocación, un llamado de ir a trasladarme a Medellín para estudiar teología y prepararme como un pastor. Bueno, pastor, ¿cómo fue su carrera al llegar a Medellín? No sé si de pronto sus papás tenían los recursos para costearle la carrera o si le tocó muy difícil, como es la historia de muchos teólogos. Bien, yo estudiaba en la Universidad Comercio y Contaduría Pública, ya estaba avanzando a mitad de carrera, pero percibí y sentí la necesidad de abandonar esa carrera e irme a preparar ya teología a Medellín. En ese momento mi padre no me apoyó, tuve que ir a estudiar por la gracia de Dios y su ayuda en forma independiente. La mayoría lo hemos hecho en un sistema que llamamos colportaje, que es venta de libros con el fin de subsidiar estudios, y así lo hice, y también trabajando en la universidad. Y el Señor nos permitió terminar los 4 años de estudio y poderme graduar y ser un teólogo. Bueno, tenemos muy cerca las ferias de nuestra ciudad. Nuestros jóvenes y adultos se preparan para estas festividades. ¿Usted cree que es posible ser feliz, mantener un buen estatus social y al mismo tiempo ser cristiano? Claro que sí. Ambas cosas se conjugan muy bien. Lo que ocurre es que la mayoría de personas buscan la felicidad, como quizás se ha estudiado, en momentos espasmódicos o en lugares. Y los grandes pensadores muestran que la felicidad no es un lugar, es un camino. Es el estado de ánimo y la actitud que yo asumo. Así que las personas que aunque puedan tener bienes, puedan tener posesiones, desde luego si no se fijan como razón de ser en los bienes de posesiones, sino que tienen una actitud de vida, un estilo de vida, una esperanza de vida, y más si Dios está allí, claro que pueden conjugar muy bien esas posesiones y la felicidad. Lo que ocurre es que la mayoría de gente se equivoca buscando la felicidad en eventos, el baile, la fiesta, el licor, la dama, eso me da felicidad, pero está el momento pues espasmódico, se expresa mucha euforia, ¿verdad? Pero al final quedan vacíos, con sentimientos de soledad, sentimientos de inexistencia y vacíos que nada puede llenar porque realmente no son felices. Tienen estados momentáneos de alegría, pero no hay un gozo permanente de felicidad. Bueno, pastor, otra pregunta que muchos de nuestros televidentes estarán haciendo. Su trabajo es bastante abarcante, tiene muchos viajes que hacer, muchas responsabilidades. ¿Cómo maneja el que su familia sea feliz alrededor de su labor? Bien, pues el que eligió la vocación y quien está trabajando en un servidor, los hijos no tienen que ser llamados a la misma labor que yo tengo, pero sí me apoyan, porque hay una conciencia, hay una fe, y gracias a Dios el Señor ha permitido en su gracia que la familia crea en un Dios también y tenga la esperanza
de un Salvador y tenga esa actitud altruista de servicio. Así que ellos se alegran y gozan de tener un hogar que gracias a Dios no sufre los conflictos que podría sufrir otro hogar. No es que tampoco no tengamos dificultades, porque todo hogar lo tiene, pero la forma en que la solucionamos, la actitud que tenemos como familia y como hogar es totalmente diferente, así que ellos, por la fe en Dios y por la relación que hemos podido formar de darles responsabilidad, de integrarnos como una misión todos, podemos gozar y disfrutar del trabajo y del servicio que se tiene hacia la gente, hacia la iglesia, ¿no? Para su papá no fue fácil aceptar al principio que usted fuera teólogo, y tal vez es lo que muchos padres cristianos se preguntan. Dicen, bueno, yo estoy en Bucaramanga, mi hijo tendrá que ir a Medellín, de pronto no tenemos los recursos. ¿Qué consejo le daría usted a esos padres que tienen miedo de dejar sus hijos que vuelen solos y sobre todo en un camino como el de un teólogo? Bien, hay algo importante que debe sentir la persona, que es además de vocación, porque si un joven quiere ir a estudiar teología y prepararse como un pastor para servir a Dios y a la gente, debe tener la vocación, pero antes de la vocación también viene el llamado. Si el joven tiene el llamado de Dios y el padre ve que Dios llamó a ese hijo y también le ve la vocación, apoyarle, porque qué mejor que un hijo o una hija también pueda estar en un buen lugar, sano, preparándose más bien para tener una actitud altruista hacia la vida, para servir al prójimo, absteniéndose de causarle daño a la persona, y que se prepara y define su vida con el fin de hacer la vida de los demás mejor, inspirar en el amor de Dios, querer amar a la gente. Así que si un padre tiene esa oportunidad y ve en su hijo esa vocación y ve que Dios lo llamó, pues lo que más o mejor que puede hacer es apoyarle, ayudarle en ese propósito de vida que tiene ese joven, ese proyecto de vida. También entonces llega a nuestra mente que muchos jóvenes y señoritas que quieren ir a estudiar teología, porque ambos pueden llegarlo a estudiar a esa universidad, se preguntan, ¿será que yo voy a ser pastor? ¿Será que ese será mi llamado? ¿Qué consejo les daría para tomar una decisión correcta y sobre todo muy racional? Realmente quien aspira a estudiar teología y prepararse como un pastor o servir como pastor, no lo puede hacer pensando en el estatus económico, porque gracias a Dios la Iglesia Adventista provee un salario a todos los misioneros, los pastores, que es un salario básico para poder vivir y sufragar sus gastos, independientemente de la responsabilidad o la iglesia que maneje. Eso es una de las cosas más hermosas que tiene la Iglesia Adventista. Pero entonces él debe estar seguro, ese joven, que primero Dios lo llama. Y si Dios lo llamó, no interesa cuántas vueltas dé, cuántas oportunidades tenga de otras labores, no puede renunciar a ese llamado. Pero ese llamado también tiene que ir con una vocación. Y la vocación es saber que yo me siento a gusto tratando con la gente, amando a la gente y sirviendo a la gente en sus diferentes etapas. La gente que está afectada por el mal, la vemos en la calle tirada con un vicio, o las personas que se sienten que están en un estuche porque tienen un nivel económico muy alto. Ambos tienen dificultades, hay que rescatarlas, y confiado en Dios, el pastor puede hacer esa labor. Así que si el joven siente, percibe y está impactado de tal forma que él no puede hacer otra cosa, aunque él desee estar ocupado en otra labor, siente también que puede tener actitudes o capacidad para otro trabajo y no puede hacerlo, es el deseo de obedecer a Dios y debe seguir ese llamado, no puede renunciar a ese llamado. Bueno, ese es en el caso de los teólogos que pueden llegar a ser pastores, pero en el caso de las señoritas que de pronto decidimos en algún momento de la vida ir a Medellín y estudiar teología, ¿qué le podemos aportar desde nuestra delicadeza, nuestra manera de ver las cosas de manera diferente a la obra? De por sí, la mujer, la dama, Dios la ha dotado de muchas virtudes que los mismos hombres no poseemos. Una de ellas es la sensibilidad y la capacidad de llegar a las personas, que inclusive ya son estudios científicos que demuestran que tiene esa habilidad, que es un don de Dios. Entonces, la dama que va a estudiar teología puede desempeñarse como consejera, ¿verdad? Matrimonios, puede desempeñarse como capellán o capellana de colegios, de clínicas, puede también desarrollar su trabajo como profesora de Biblia o de religión, o también puede servir como apoyo a un misionero. Así que hay una amplia también gama de desempeño en la cual ella puede servir. Bueno, y por último, muchas personas son adultos, niños, jóvenes los que nos están viendo en estos momentos.
Y quisiera que nos dejara una reflexión en nuestras mentes acerca de que a pesar de la profesión, del momento que estemos viviendo, podemos ser felices al lado de Dios. Así es. Vuelvo a reiterarlo. El mundo y los comerciales constantemente venden una idea completamente equivocada de la felicidad. El comercial sale diciendo: tú tienes este producto, eres feliz. O lo muestran feliz. Si tú consigues esto, eres feliz. Y las personas comenzamos a tener una cosmovisión equivocada de la vida. Y es pensar que si tengo esa propiedad, que si tengo ese carro, que si convivo con esa persona, que si conquisto esta novia, que si tengo este muchacho, voy a ser feliz. Cuando realmente la felicidad es una actitud de vida, donde Dios me ayuda a tener esa cosmovisión correcta de la vida. Y es que Dios me ayuda a verme que yo tengo la felicidad como un estado. Inclusive, puedo estar pasando dificultades, puedo estar pasando por necesidades, aún por enfermedad, y ser feliz. Claro. Tener el gozo de tener paz en el corazón, de tener los pecados perdonados, de tener una esperanza en Cristo, de poder abordar la gente con una actitud diferente. Eso me da una felicidad plena, que es un estado de vida y es un camino completo. Entonces yo aliento en esta mañana al joven, a la dama que está viendo este programa y que puede estar en una etapa de congoja, de depresión, de tristeza, que se encuentra atiborrada de problemas que no le permiten ver un mundo diferente. Dios es un Dios real que te permite a ti coger esas cargas que te oprimen, ponerlas en Cristo Jesús y ver la vida de forma diferente, de una actitud diferente, y levantarte con un gozo pleno de saber que aunque hay que enfrentar dificultades, la forma como las enfrento es totalmente diferente. Eso me produce gozo, en saber que estoy en Dios y que puedo servir a los demás en forma altruista y desinteresada. Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando en la sección del invitado especial. Fue un privilegio para mí estar en esta mañana. Dios les guarde. Bueno, y de esta manera vamos a continuar con nuestro programa de hoy aquí en Cada Día Mejor. Era un muchacho muy despierto. Su padre trabajaba mucho. Bueno, un día su papá se ausentó por largo tiempo y quedó al cuidado de su madre. Cuando el pastor Judson regresó a su casa, ¡oh maravilla! Su hijo de 3 años había aprendido a leer. De más está decir que se sintió orgulloso cuando su hijo tomó la Biblia familiar y leyó un capítulo entero en voz alta. Era un muchacho brillante. Pero tener una mente brillante puede tener sus riesgos. A veces los genios dicen: pruébalo a todo el mundo y con respecto a todas las cosas. Al llegar a los 19 años, Adoniram ya les había dicho: pruébalo a todos sus profesores de la Brown University. Y en su libro Gigantes de la Senda Misionera, el historiador Eugene Myers Harrison nos cuenta acerca de este inteligente académico. Él dice así: alimentaba las ambiciones más extravagantes y su imaginación volaba libremente al pensar en su futuro. Se veía como un orador más grande que Demóstenes, hechizando a las multitudes con su elocuencia, como un segundo Homero, escribiendo poemas inmortales, como un segundo Alejandro Magno, lamentándose porque no quedaran más mundos que conquistar. Qué tremendo cómo se expresaba. Ahora, la irónica naturaleza de la providencia divina hace que los hombres y mujeres que reciben el don de la sabiduría directamente de la mano de Dios, con frecuencia suelan volverse contra ella y rechazar al Creador. Bueno, otro genio académico llamado Pablo, quien en alguna época había usado todos sus talentos para pelear contra el cielo, más tarde escribió lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La Biblia nos dice que la sabiduría y el conocimiento son un don especial que proviene de Dios. Y cuando las personas inteligentes rechazan a Dios, están rechazando la fuente de sus dones especiales. Y ese fue el caso del joven Adoniram Judson. Sabes, no puedo dejar de mencionar que en sus primeros años
La que conocemos ahora como la Brown University se llamaba Colegio Providencia. Adoniram Judson recibió, por la providencia divina, talentos especiales, pero decidió que la providencia no tenía nada que ver con él. La historia está llena de gigantes intelectuales que han llegado a la misma conclusión. Personas como Friedrich Nietzsche y Voltaire. Recordarás que las sorprendentes capacidades de Voltaire, junto con sus dudas y su oposición a la religión organizada, fueron los precursores de la sangrienta Revolución Francesa, donde el ateísmo se convirtió en la religión oficial. Bien, esa actitud de escepticismo sopló a través del Océano Atlántico e infectó a los Estados Unidos de Norteamérica. Yale casi fue barrida por los fuertes vientos del ateísmo. Casi todos los estudiantes de Yale a principios del siglo XIX eran ateos. Muchos de los jóvenes que deambulaban por el campus renegaban de los nombres que les habían dado sus madres y se llamaban unos a otros por los nombres de sus héroes favoritos, personas como Thomas Paine o Voltaire. El Colegio Providencia en Rhode Island no fue inmune a esta plaga y desafortunadamente Adoniram Judson fue alcanzado por el fuego cruzado. Para el tiempo de su graduación se lo reconocía como el libre pensador y era un ateo confeso. Era tan inteligente, tan especialmente dotado, que cada vez que él y su padre entablaban una discusión acerca de Dios, Adoniram ganaba la polémica. Yo debo admitir algo, no siempre gano las discusiones con ateos. Es imposible ganar siempre porque en algún punto tengo que recurrir a la Biblia y decir, creo que este libro es verdad. Entonces el ateo dice, bien pastor, usted puede leer, citar de este libro o todo lo que quiera, pero yo no compro sus palabras, no veo ninguna evidencia. Si Dios quiere que lo sirva, entonces tiene que demostrarme a mí que existe. Así que deme algo que mis ojos puedan ver y mis manos puedan tocar. Sabes, a veces me gustaría poder hacerlo en ese mismo momento. Me gustaría poder llamar al cielo y pasarles el teléfono para que hablaran con Dios. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios no hace descender un rayo para taparles la boca de una vez por todas? ¿No quiere que creamos en Él? ¿No quiere que el mundo se vuelva a Él? Cuando Friedrich Nietzsche o un Charles Darwin sacuden el dedo señalando al cielo y dicen, ¿Dios no existe? ¿Por qué Dios no le cierra la boca con un poco de realidad celestial? Amigo y amiga, a veces me sorprende cuando leo la historia de Job en la Biblia, que no haya terminado siendo ateo. Hasta su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Para muchos esa hubiera sido la salida más fácil ante tantos problemas acumulándose uno tras otro. Los vientos del desastre habían barrido con su fortuna, las líneas de comunicación con el cielo estaban muertas. Bastaba para hacer dudar a cualquiera y obviamente Job comenzó a luchar en su interior. ¿Por qué los malos parecen tener toda la suerte del mundo? ¿Por qué Dios no se manifiesta? Y esto es lo que dijo Job. Está en Job capítulo 21, versículos 7 al 13. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Otra versión dice, bajan a la tumba en paz. Pero en el mismo momento los cristianos son golpeados, apaleados, torturados y se les manda a callar la boca. Parece que algo es injusto aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay respuesta desde el cielo? ¿Por qué Dios no envía un rayo para terminar con el ateísmo? En su libro ¿Cómo viviremos ahora?, Chuck Colson y Nancy Pearcey
describen los tres grupos en los que pueden alinearse los no creyentes. Hay tres grupos solamente, dicen ellos. El primero es el naturalismo. El naturalista cree que todo lo que vemos puede ser atribuido a las fuerzas naturales. Lo que para el cristiano parece un milagro, puede ser explicado de alguna otra manera por un científico de delantal blanco. El segundo grupo es el de los posmodernistas. El creyente posmoderno mira los titulares mundiales y las cárceles atestadas y dice: no hay verdades absolutas. Tú decides cuál es tu verdad y yo decido cuál es la mía. Todo lo que funcione está bien. Si ir a la iglesia todas las semanas te alivia el alma, todo bien. Si no, todo bien igual. Como sociedad tenemos que encontrar colectivamente valores que parezcan dar resultados y, por supuesto, reexaminarlos en el próximo periodo electoral para ver si aún funcionan. Bueno, además de los naturalistas y los posmodernos, está el existencialismo, que en palabras de Colson dijo: proclama que la vida es absurda, carente de sentido, y que el yo individual debe darle sentido propio a sus propias elecciones. Bueno, creo que quienes vivían en los días de Noé, los que se burlaban, fueron probablemente los primeros existencialistas de la historia. Decían: bebamos, comamos, seamos felices porque mañana moriremos. Esos son los tres grupos: los naturalistas, los posmodernos y los existencialistas. Pero volvamos a nuestro ateo Adoniram Judson, el día de su graduación, cuando avanza por el pasillo del Colegio Providencia con la clase de 1807. Mientras el órgano ejecuta pompa y circunstancia, camina detrás de su mejor amigo Ernest, quien ha sido muy enérgico en su negación de Dios. Ernest jugó un papel clave para que Adoniram abandonara su fe. Déjame apretar el botón de pausa e introducir una pequeña advertencia. Sé que las dudas nos asaltan a todos. La duda no es ese pecado. Satanás nos bombardea con pensamientos oscuros y con preguntas sin respuestas. Pero le ruego a Dios que tengamos mucho cuidado en la forma en que expresamos nuestras dudas. Había dos fuertes defensores del ateísmo en el Colegio Providencia. El primero era Ernest, y le seguía el señor Adoniram Judson, el hombre que él había convertido en ateo. Más tarde perdieron contacto entre sí, pero un día Judson decidió salir a recorrer las rutas sin destino. En aquel entonces lo hizo a caballo y junto con varios amigos alegres e imprudentes anduvo viajando de aventura en aventura. Según sus propias palabras, esa era la vida salvaje y loca. Después de algún tiempo decidió continuar solo y abandonó al grupo de sus amigos para seguir su propia odisea de pecado. Cierta noche ingresó en una posada de campo y preguntó si había lugar. «Solo una habitación disponible», dijo el dueño, «pero no quiero dártela». «¿Por qué no?» «Bien, porque esa habitación queda junto a la de un hombre que está muy enfermo, posiblemente muera durante la noche, y no creo que quieras quedar en una habitación que está contigua a la de un moribundo». «Eso no me preocupa», dijo el joven, sacando su billetera. «La tomaré. La muerte no me atemoriza. Soy ateo». Se registró en el hotel, desempacó sus pertenencias y trató de conciliar el sueño. Pero a través de las delgadas paredes de la posada podía escuchar los gemidos de un hombre que estaba sufriendo mucho. Aquel inválido anónimo de la habitación contigua no estaba enfrentando simplemente la muerte, estaba luchando contra el temor, el miedo de un terrible vacío espiritual. «Ese pobre hombre se está muriendo de miedo», pensó para sus adentros. «Supongo que debería ir en su auxilio, pero ¿qué puedo decirle que le sirva de ayuda? Al fin y al cabo, él era un ateo. No debía tenerle miedo a la muerte, pero en ese momento se dio cuenta de cuán poco podía decir para consolar a otro ateo, o a sí mismo en una situación tal. ¿Qué palabras de esperanza podría entregarle? Ahora, yo quiero que razones conmigo.
Al final del camino de la vida podrás sentirte reconfortado con dos cosas. La primera será una vida rica, plena, exitosa, generosa que has vivido como bendición para los demás. Y en segundo lugar, la promesa de una vida mejor con Dios por la eternidad. Oh, querido amigo y amiga, hoy te invito a que te sueltes de tus dudas y te aferres a Jesucristo. Toma el primer paso de fe hacia Él. Vas a ver que tu fe crece y tu certeza se ve fortalecida cuando avanzas tras la visión del reino eterno de Dios. ¿No quisieras avanzar por fe en dirección a Jesús para que Él te indique el camino? ¿Por qué no lo haces ahora mientras oramos? Padre que estás en los cielos, vivimos en un mundo en el que a veces las sombras y la incertidumbre ocultan tu rostro de nosotros. Nos sentimos tentados a contemplar nuestras preguntas en vez de oír tus respuestas. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra confianza en ti. Creemos que condujiste a otros en el pasado y que te has manifestado vez tras vez con los que han pasado antes que nosotros. Por eso confiamos en ti hoy. Y te agradecemos porque siempre nos estás buscando con las invitaciones amorosas de tu Santo Espíritu. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. En Financiera como Ultrasan, su crédito hoy mismo. Venga ya, solicite su crédito. Lo aprobamos en 6 horas. Tasa desde el 0,8% mensual, sin fiador. Y gánese hasta el saldo de su crédito y o hasta el valor de su cuota por su pago puntual. Financiera como Ultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Clínica Revivir te ofrece cirugía y consulta general. Somos especialistas en cirugía laparoscópica. Contamos con las mejores instalaciones, atención inmejorable y un excelente equipo médico. Somos líderes en cirugía plástica, vascular, pediátrica, maxilofacial, ginecología y cirugía general. Pues todo esto y más es Clínica Revivir. Clínica Revivir, tu cirugía cuando la necesitas. Cada día cuando me levanto, espero un mundo mejor. Un mundo lleno de flores. Un mundo donde no hayan enfermos. Un mundo donde todos tengamos pan para comer y un hogar lleno de amor. Definitivamente, yo quiero un mundo mejor. ¿Y tú?